pregunten las inquietudes o las dudas que tienen para el parcial de la próxima semana. Como habrán podido leer en la comunicación, lo vamos a hacer por Zoom. Les vamos a pedir que en la medida de lo posible estén con la cámara conectada y traten de estar solos en la sala. El examen no va a tener ninguna pregunta rebuscada. Sí les pido, y les voy a recomendar en la presentación del parcial, que presten atención a la descripción y a la letra, porque a veces uno en el apuro y en la presión de terminar y hacer rápido, termina quedándose con el primer impacto de la lectura. Estas son sugerencias para que no se cometan errores innecesarios. Bueno, tengo algunas manos levantadas. A ver, Alejo. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes. Tengo una pregunta sobre el tema de los procesos de fundición. El sistema de colado, habla en una parte en el apunte del sistema de colado por gravedad, y dice que hay que removerlo con lo que sea moladoras o a veces agentes además abrasivos y demás. Entonces a mí se me confunde un poco a qué se refiere con el sistema de colado, si es el remanente de material que queda por cómo se coló la pieza, o se trata de los conductos a través de los cuales digamos, se vierte el material para lograr la pieza final. Las dos cosas. Ah, las dos cosas, listo. ¿Y te acuerdas? ¿Estuviste en el práctico? Sí, sí, sí. Bueno, acuérdate, la pieza que era colada por gravedad tenía esas partes negras que dijimos que era todo parte del sistema de colado, y eso después se corta. Se corta generalmente con una moladora. Cuando vamos a la pieza por inyección, donde las secciones son todas mucho, mucho más delgadas, todas esas barbas o excedentes, rebarba como le decimos, también se cortan. Lo que ocurre es que a veces es finito y se corta con la mano, otras veces en las piezas de secciones finas hay que tener cuidado cómo se cortan, porque si la cortamos a golpes podemos llegar a romper la pieza. Pero genial. En los dos casos hay que eliminar las rebarbas y el sistema de colada. No son parte de la pieza. Genial. Buenísimo, gracias, profe. Martín. Buenas tardes, profe. Yo tenía dos dudas, bien cortitas. Una era, ¿qué grado de detalle tengo que tener para el parcial? Porque, por ejemplo, yo leo el apunte y por ejemplo, soldadura, que lo tengo más fresco. Te da para cada soldadura el grado de temperatura en el que opera y el grado de amperaje en el que opera. A ver, yo entiendo los procesos, pero ¿tengo que memorizarme los grados? Porque en la evaluación que usted hizo, profe, me acuerdo que había algunas preguntas. No, lo que sí tiene que tener en claro las diferencias que hay en un proceso de soldadura por llama, donde tenés gases combustibles, y es el proceso de transferencia más lento, donde la temperatura de llama llega a 2800 grados. Y un proceso de arco voltaico por electrodo manual, donde podés llegar hasta 3200, 3500. Y si soldaras por TIC llegás a 3500, 38. O sea, tenés por lo menos una idea de cuál temperatura de fuente de transferencia de calor es más alta que la otra. No los valores, ¿eh? Los valores son inclusive relativos, pero así, a grandes rasgos, la temperatura de transferencia de un haz de láser es muy superior e instantáneo prácticamente con respecto a una soldadura por gases o a una soldadura por arco manual, con electrodo manual. Las temperaturas las damos de referencia, pero justamente la idea es que ustedes vean que como variable del proceso, la temperatura que la fuente de calor te puede transferir es una variable. Es más, hay una pregunta específica, ahora que estoy haciendo memoria, yo lo he terminado, el parcial de un curso lo he terminado de hacer esta tarde,
Hay una pregunta donde habla justamente de las diferencias de transferencia, pero no le pido que me defina un valor. Bien. Simplemente pido que establezca las diferencias entre un sistema de transferencia y otro. Y ya que nombra el tema de las variables, profe, una duda que tengo persistente es hasta qué punto desgloso la variable. Por ejemplo, en soldadura pone como variable la velocidad de avance, suponte. Pero la velocidad de avance está puesta en función de distancia sobre tiempo. Entonces, El avance es muy crítica en la soldadura automática. claro. El avance es automático, pero en la soldadura manual de arco con electrodo, el avance lo da el operador. Y es muy Claro, difícil. por eso le quería preguntar. No, el concepto es ese. Si te llega a salir una pregunta, una consulta o una frase vinculada a la soldadura automática, la velocidad de avance es importante, porque es un parámetro que se calcula, se regula y ya está. Ahora, si es una soldadura por arco manual, quizás ahí la mayor importancia te la está dando el material base, el material de aporte, el revestimiento que tiene el electrodo y el proceso, o sea, la fuente de calor, si es de corriente continua, alterna. O sea, el grado, vuelvo a insistir en el conocimiento, está bien, tus preguntas son porque hay información que probablemente no le vamos a prestar importancia, pero la idea es que ustedes vean las diferencias entre un proceso y otro. La diferencia que hay en el SAC entre una soldadora por punto, por láser, o oxiacetilénica o por gases combustibles. Y la transferencia de calor es notable. Y los SAC que se forman, cuanto más lenta es la transferencia, mayor SAC se va a armar. En el caso de la soldadura del SAC, ¿la distancia del SAC es un efecto o una variable que tomo en cuenta? Porque la variable real sería temperatura, pero Sí. la distancia sería variable también. No. Bien. La distancia depende de otros factores que en realidad los tiene que calcular el que diseña. Vos me estás hablando de la distancia del cordón hacia ambos lados, ¿no es cierto? Claro. Esa no es una variable porque en realidad es un problema de diseño, no del Bien. proceso. Lógico, y quiero aclarar esto, que si vas a soldar y transferir por gases, desde cajón vos vas a necesitar calentar durante mayor tiempo la junta y el SAC que se te va a formar es más grande. Si vas a soldar por TIG, vas a generar un SAC mucho más fino. Esas son las variables importantes de cada fuente de transferencia de calor. Bien. Bueno, era eso, profe, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que no esté viendo acá la manito? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Profe, ¿Sí? buenas tardes. Quiero consultarle más que todo con la modalidad. No sé si cuándo nos van a avisar más o menos el tiempo o la cantidad de preguntas como se hizo con el cuestionario de soldadura. ¿Eso nos avisa en el mismo día apenas se habilita el cuestionario? Seguramente les vamos a avisar un día antes, por lo menos. Desde ya les digo, lo que he logrado armar hasta ahora, no les voy a decir de qué curso, pero es una evaluación de 15 frases, en las cuales van a responder algunas verdadero y falso, algunas van a tener distintas opciones para poder responder, y tienen que elegir. Y el tiempo va a ser entre 20 y 25 minutos. ¿Ok? Sí, esa es la inquietud, pero todo eso se lo vamos a documentar un día antes y también cuando usted se conecte, ya lo han hecho con otras materias y lo han hecho inclusive con nosotros. Cuando se conectan les dicen que tienen tantas preguntas, que la mínima para probar es 6 y que tienen tanto tiempo. El parcial se va a enviar automáticamente al cumplirse el tiempo.
Si lo envían antes no hay problema, pero no les va a dar las respuestas correctas o incorrectas hasta que no se cumple el tiempo. ¿Ok? Perfecto, profe. ¿Y van a ser secuenciales? O sea, una vez que yo paso a la pregunta siguiente, ¿no puedo volver a la anterior o...? Sí, sí va a poder. Perfecto. Son esenciales, pero sí va a poder. De todos modos, yo ayer en otro curso me preguntaban lo mismo. No sé la visión que ustedes puedan tener con eso, pero el problema de cuando uno ataca las respuestas que más seguridad tiene primero y después vuelve para ver lo que le lleva más tiempo, en la ida y vuelta se puede terminar perdiendo. Y termina generando una respuesta no bien pensada. O sea, el tiempo les da para que lean tranquilo una, dos y hasta tres veces, pensando en la frase y relacionándolas con la respuesta. Si lo que usted me pregunta es, ¿puedo ir especulando con que alguien externo me vaya ayudando y me cante? No le van a conseguir ninguno de los parciales de las tres secciones. Todos tienen preguntas diferentes con respuestas diferentes. Esto se los digo para que vayan preparados en no perder tiempo en buscar ayuda externa, ni siquiera con el celu o en las notas de cátedra, porque para eso sí que no hay tiempo. Pero si han asistido a las clases, si han hecho las prácticas que hemos realizado con las revisiones y están asistiendo ahora a la evacuación de dudas, quédense tranquilos que no les debería ir mal. Ir mal, digo yo, es cuando te aplazan, ¿no? Pero de 6 a 10 deberían entrar perfectamente todos. Recuerden, y esto es lo que les pido, tranquilidad. Y, a ver, nosotros somos profes, hace años que rendimos y seguimos rindiendo, y es cierto, cada vez que uno va a ser evaluado por pares o por gente externa o por compañeros de trabajo que tienen que evaluar, uno se preocupa, se pone nervioso, quiere hacer las cosas bien para demostrar que realmente está preparado. Pero es una pérdida de tiempo de dejarse llevar por el nerviosismo. Sean conscientes, confíen en ustedes mismos. Las preguntas no son rebuscadas. Entre un curso y otro hay diferentes, aunque pueden sonar parecido al comienzo, el caso que se les cita y las respuestas que se les dan son diferentes. No sé si esto aclara un poco las inquietudes suyas. Sí, profe, perfecto. Muchas gracias. No, de nada. ¿Alguien más, por favor? Profe, y póngale, por ejemplo, ¿puede haber un desarrollo mínimo que esté estipulado para esos esos breves minutos? ¿A qué te refieres vos con desarrollo? Y supóngase una explicación de un proceso o algo que requiera un mínimo análisis y tenga que escribirse en la UB, digamos. No tenés que escribir nada, tenés que seleccionar. Eso. En esta Bien. etapa que estamos, hay casos donde les hemos dado respuestas que en vez de que ustedes las escriban, nosotros se las proponemos. Sí van a tener que analizar lo mismo, porque Sí, no, tenés eso a lo obvio. mejor 3 o 4 respuestas que son muy parecidas, pero Sí, cuando sí, vos sí. pensás en lo que se te planteó y cuál es la respuesta correcta, te vas a dar cuenta que hay diferencias. Sí, O sea, sí, eso sí. por el momento no hemos hecho parcial que tengan que escribir y redactar. Sí hay ejemplos prácticos, es parte teórica y parte teórica y práctica el parcial, entonces presten atención a eso. Bien. Bien, bien, bien. Gracias. ¿Alguien más? Estamos acá para ustedes, ¿eh? Así que aprovechen, ¿no? No es obligatoria la asistencia, pero ya que estamos, aprovechen.
Profe, yo tengo una duda sobre lo de industria láctea. O sea, en realidad es a qué nivel de profundidad tenemos que estudiarlo, ¿no? Porque o sea, cada proceso tiene su temperatura. Si tenemos que saber los números de temperatura, los porcentajes y eso. Misma respuesta que le dio Ricardo para los procesos de soldadura. En ningún momento vamos a tomar conocimiento enciclopédico, ni temperaturas, ni valores de presiones, ni les vamos a pedir nada raro. Y en tal caso que querramos que ustedes seleccionen algo, será mayor temperatura, menor temperatura de un punto de referencia que uno publique. O sea, no se tienen que acordar nada de memoria, ni tienen que estudiar absolutamente nada de memoria. Es todo preguntas que si las razonas con lo que vimos en clase, la deducís rapidísimamente. No están hechas las preguntas evaluando conocimiento académico, enciclopédico, que vos la podés hoy obtener a un clic del celular. Estamos evaluando conceptos generales que te permitan tener un criterio para decidir sobre un proceso, nada más. Por ende, despreocúpense por acumular información de valores de temperaturas, presiones, etcétera. Sí tenés que saber que la temperatura es una variable importante, sí tenés que saber que la presión es una variable importante, etcétera. Lo que corresponda para cada proceso. Pero no estudien de memoria nada, porque no es el objetivo de la evaluación. Ok, muchísimas gracias. De a uno, levante la mano, por favor, no se peleen porque no sabemos a cuál darle la palabra. Sí, yo mientras tanto, hay una señorita de apellido Branca. ¿Será prima del Fernet? No, ojalá, no. Ojalá porque ¿Ya le vamos a pedir muestra a la familia? No, yo hice la secundaria y conocí a una familia, Branca. El doctor Branca o el ingeniero Branca. ¿Le suenan los nombres, señorita? Candela. No está Candela. Sí, profe, es mi papá. ¿Cuál de ellos? ¿Gustavo? Sí, Gustavo. Oh, mándele un gran abrazo a su papá y a su mamá de parte del pelado Bonayuti. Bueno, le mando. Grandes amigos. Grandes amigos. Me sorprendió el apellido porque no es un apellido muy común. En Córdoba, sí. No, en Córdoba. Son un vicioso. Todavía no es hora de pensar en lo que va a hacer más tarde, ¿está? Bien, y el gordo Branca, el médico, ¿qué de la vida del gordo? Está en Jujuy trabajando, tiene un hospital. O sea, y ellos a mí me llamaban el gordo Bonayuti. Lo que pasa es que después, en la vuelta de la vida, me hicieron bajar de peso y ahora soy medio gordo. Bueno, pero qué lindo, qué agradable, che. Mándale un gran saludo. Nos vemos siempre en el grupo de la secundaria, pero ahora hace 2 años que no nos juntamos, 2 años y medio. Qué épocas aquellas. Compartíamos banco con tu padre. Eran bancos de 2. El Manuel Belgrano, qué historia, ¿no? Bueno, chicos, chicas, en serio, ordenen un poco cómo quieren las preguntas. ¿Qué más otras inquietudes tienen? El parcial, les quiero decir, va a ser muy difícil. Así que, por favor, estudien. No tiene sorpresas. Eso creemos nosotros. Lo estamos evaluando ahora. Ahora yo se los he mandado a algunos que no lo habían visto. Y de paso le voy a poner nota a los profes del equipo. No, les he pedido que algunas las respondan mal para que veamos cómo les aparece la devolución. Nosotros no tenemos nada para comentar, salvo que presten atención a los enunciados.
Sobre la parte de extractiva no tienen inquietudes. Sobre el sector de fundiciones hablamos, ¿no? De elaboración plástica. Profe, yo entré un toquecito tarde. No sé si dijeron cuánto va a durar, o sea, cuánto tiempo vamos a tener. Van a durar cerca de 2 horas aproximadamente. Así que prepárese para que lo llenemos de preguntas. No, si ya lo habíamos dicho. 20, 25 minutos. Gracias, Lo gracias. estamos evaluando. Todavía no lo tenemos, está hecho el parcial 1 de un curso, el otro hemos cargado las preguntas al sistema. Mañana o el lunes armaré los otros 2 cursos. Y la idea es, vamos a verificar que lo que ustedes nos dicen que se entendió, se ha verificado, se cumple. Ya prácticamente es lo que nos están pidiendo para el próximo año, que empecemos a evaluar el desarrollo de las competencias de los estudiantes. El desafío es para los estudiantes y para los profes, creo haberlo comentado. Pero bueno, vamos avanzando en esa línea. ¿Alguna otra inquietud, por favor? Profe, perdón, yo tenía otra duda, me había olvidado anotarla. También sobre el tema de fundición. Cuando se habla de los procesos de colado, el colado por gravedad habla de que, ¿cómo se llama esto? El líquido es vertido en un molde que contiene en su interior la forma negativa de la pieza, el negativo. Yo en los que había visto en los videos que busqué en YouTube, en los más rudimentarios, digamos, tienen las 2 cajas que la llenan, la primera con el positivo de la pieza, hacen el espolvoreado, todo el llenado de arena, compresión, etc. Pero después también tienen la parte negativa, o sea, le hacen el otro lado, que ellos el positivo, perdón. Entonces quería saber si eso es, o sea, cuál es la diferencia, porque acá solo habla del negativo en colado por gravedad, y no menciona en ningún lado de la parte positiva de la pieza, digamos. Está bien tu duda, es razonable. Buen punto. Pasa lo siguiente, a ver si yo supiera usar bien el pizarrón de esta cosa. No, pero voy a tratar de explicarla. Si la pieza es una pieza cóncava, que tiene una forma de media luna, por ejemplo, no sé si se alcanza a ver ahí en la pantalla, y yo quiero hacer una pieza que va a tener un espesor relativo, pero va a tener esa forma, cuando haga la parte del sobre, va a tener que copiar esa forma. Pero sí, no sé si me seguís con la idea. Sí. Bien, pero a lo que yo me refiero, o a lo que nos referimos cuando decimos, vos dentro de la caja cerrada, lo que tienes es la pieza, el vacío, que es un negativo de la pieza que te vas a obtener llenando con el líquido. Ah, no el negativo no tiene nada que ver con el sobre de por debajo. Claro. Pero estuvo bien tu pregunta porque da lugar a confusión. Uno a veces presenta los videos y sí, hay muchos casos en donde, es más, la parte de abajo tiene saliente hacia arriba y la parte del sobre también tiene bajadas. Pero eso es, lo importante es entender que dentro de una caja de moldeo o de una matriz para inyección o centrifugado, lo que vos tenés vaciado adentro, lleno de aire, es la pieza que vas a obtener en negativo. Cosa que cuando el líquido ingrese y llene todo ese volumen, desalojando el aire que hay, tomen la forma de la pieza que vos quieres obtener. ¿Me explicó? Genial. Sí, perfecto, profe, mil gracias. Bien. Perdón, profe, una última duda que me olvidé. Dale, no pidas perdón. No, que por ejemplo, variable de proceso, condición de proceso. La variable de proceso vendría a ser lo que varía dentro del proceso, pero la condición de operación sería la magnitud de esa variable. Porque, por ejemplo, en un lácteo, vos necesitas X humedad, y eso se mantiene constante durante todo el proceso. Entonces sería una condición de proceso, pero a su vez la variable. A ver, busca un ejemplo
más claro que lo que acabas de hacer para representar tu duda. Bueno, le cambio de rubro porque de lácteo flojo bastante. En soldadura, por ejemplo. Ahora agarra el machete, si lo tenés a mano, agarra el machete ahora. No, bueno, Por estoy eso- flojo en ese tema, profe. Pero por No, ejemplo, no, por eso te puse porque te enredaste solo, así que... A mí me pareció lo mismo. Yo le iba a decir que sí, pero como sé que está César, pero me parece que está confundiendo el concepto. ¿Querés llevarlo a soldadura o a por fundición? ejemplo, A ver, el déjame bisel de decírtelo la soldadura. fácilmente, perdón, déjamelo decirte fácilmente para que hablemos un léxico que tiene poca rigurosidad técnica, pero te va a quedar clarísimo. Las Eso variables es. importantes que controlan el proceso es a lo que le mete mano el operador. ¿Qué regula el operador parado en una máquina? De lo que sea. ¿Qué toca? ¿Un botón para qué? Para temperatura, para tiempo, para avance, para velocidad, para RPM, para un variador de frecuencia. ¿Qué toca? La variable importante del proceso es lo que toca el operador que regula la salida. Punto. No te enrosques más que con eso. ¿Y la Por eso, condición de operación? ¿Cómo? ¿Y la condición de operación? ¿Pero de dónde sacaste esa palabra? La No sé. tengo anotado de la segunda clase. A ver, bueno, dame un Sí. ejemplo de lo que Estado anotaste. necesario, o sea, yo tengo anotado esto, estado necesario de las variables para realizar el proceso. Claro, el estado de las variables. Yo no sé a qué te habrás referido, César. Yo sí digo que No, las no, pero estados- no, yo no lo dije, estoy seguro, ¿eh? No, segunda clase con Alejandra, creo que se llamaba la profesora. Yo no dije eso. No, porque no. A lo mejor tengo anotado mal yo, profe, puede ser. No. ya Hacela que simple, no te eso, aclare. compliqué la vida. A ver, la variable de proceso es aquel aspecto que el operador es capaz de regular, toquetear, controlar. Y eso tiene un valor, ¿sí? O tendrá un rango de fluctuación, o una cota de mínima, o una cota de máxima, lo que corresponde depende de lo que estemos hablando. Pero no te compliques más con nombres rebuscados. Variable proceso, lo que yo puedo regular, que hace que el producto entre dentro de especificación. Se acabó el tema. Hacela simple, porque si no te vas a complicar. Voy una vuelta más, porque me parece que te has enredado, pero imaginémonos en un proceso de soldadura. Las condiciones del proceso. Yo tengo que colar bajo techo, no puedo estar colando al aire libre, bajo lluvia, por ejemplo. Esa es una condición del proceso. Las variables del proceso van a ser metal que voy a colar, temperatura de colado, el tipo de material, y la velocidad de colado y la velocidad de enfriamiento. Pero las condiciones del proceso es lo externo. Si tengo que estar en condiciones de seguridad en cuanto a que no haya vientos fuertes de superficie, no me puede salpicar o haber agua cerca, es conveniente que no haya mucha gente cerca cuando hago colado por gravedad en piezas grandes, sobre todo, por si se abre la caja y salpica. En soldadura, ustedes habrán visto a veces que en ciertos lugares donde hay obras donde están haciendo tendidos de redes de gas, o en algunos postes de electricidad, suele haber como unas carpitas, sobre todo en invierno se da eso, pero en algunas épocas de verano también. Es decir, eso se hace para darle condiciones de entorno al proceso. Esas carpitas generalmente las usan o para hacer conexiones de alta tensión o para hacer soldaduras que requieren una condición, que no estés expuesto al viento y al polvo de ese momento. Entonces, variables de proceso, tal cual lo que dice César, es lo que el operador materialmente puede estar controlando y regulando. Las condiciones de proceso es el entorno en el que se hace. No Bien. sé si Ya nos me queda más o explicamos. menos claro, profe, ahora. Sí.
no te compliques mucho con el entorno del trabajo, donde se realiza. Si yo me imagino que los lácteos, el entorno de una planta láctea es tener revestimientos cerámicos hasta el techo, y todos los días o en cada turno limpiar permanentemente. Ahora, ¿eso es una variable? No, son condiciones del entorno donde se lleva adelante el proceso. Bueno, por ahora no hay preguntas de ese tipo, de ese calibre. Bueno, profe, por mi parte ya quedó bastante claro. Muchas gracias. Ok, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra inquietud, por favor? Sí, yo, profe, de nuevo, perdón. Ya para la parte de la industria de la leche, digamos, para la parte que es básicamente la desinfección o eliminación de bacterias, de higienización de la leche, estaba la pasteurización y... ¿Cuál era el otro proceso? La esterilización. Esa, la esterilización. Si bien cada proceso debe tener sus variables de proceso, ¿el hecho de decidir cuál de esas dos voy a utilizar implica también otras variables de proceso o me estoy complicando demasiado? No, mira vos el ejemplo que acabas de tocar, ambas tienen exactamente las mismas variables de proceso. Tiempo, temperatura y caudal. Tal cual. Digamos, el tiempo lo regulás con el caudal de alimentación al equipo y la temperatura. Ahora, ¿en qué cambia una y otra? En los valores que le asignas a esas variables de proceso. En una pasteurización estás en valores bajos porque estás destruyendo bacterias patógenas con supervivencia de microorganismos, los deteriorantes o llamados banales, pero sin afectar básicamente la composición química de la leche. En cambio, en la esterilización, las condiciones de temperatura, por decírtelo sin ponerle un valor, en pasteurización estás por debajo de los 100 grados, en esterilización estás por encima de los 100 grados, y el objetivo del tratamiento es eliminar absolutamente toda forma de vida. Entonces, una leche pasteurizada, porque sobreviven bacterias, yo tengo que mantenerla refrigerada, es el sachet de leche que vos compras, y una leche esterilizada, como no sobrevive ninguna bacteria, la puedo tener en una caja, que son las leches larga vida, guardada en la estantería sin heladera. Genial. Fíjate vos, mismo proceso, mismas variables de proceso, distintos valores de la variable que hacen un resultado diferente. Y producto de ese resultado, ¿en qué cambia? En la condición de conservación del producto, en este caso, sin afectar los valores nutricionales ni físico-químicos. Listo, buenísimo. Gracias, profe. De nada. Atención todos con ese tema, ¿eh? Tengan bien en claro cuáles son las variables y las condiciones en cada uno de esos procesos. Profe, ¿es posible a una variable de proceso optimizarla o eliminarla en cualquier proceso X y para que se mejore? ¿O siempre son las mismas y queda ahí? Nosotros en todos los temas que hemos desarrollado, que estamos desarrollando este año, siempre hacemos hincapié en las variables básicas. Es decir, cuando hablamos de soldadura, hemos mencionado fuente de calor, material de aporte, material base, velocidad de transferencia, SAC. Pero hay una cantidad de variables que ya es para un nivel de especialistas, donde en algunas condiciones donde vos lográs automatizar el proceso, las podés cerar, por llamar de alguna forma. No es que las vas a anular, sino que las considerás constantes. En el caso de la soldadura robótica, una vez que yo puse a punto el robot y certifiqué que la calidad de la soldadura es la adecuada, y hice un muestreo de, por ejemplo,
100.000 puntos y los ensayé a la mitad y todo resultó bien, yo elimino una serie de variables porque el proceso está estabilizado. César, en la parte Sí. alimento. Mira, te pongo un ejemplo de esto que vos planteas. Fíjate cómo cambia la variable. Yo tengo, en esto que hablábamos recién, entre esterilización y pasteurización, las dos variables básicas, que si yo voy a un libro de microbiología, cómo se mueren las bacterias, voy a encontrar una relación temperatura-tiempo. Pero resulta que en una planta, el tiempo va incluido dentro del caudal de alimentación, porque yo tengo cañerías que tienen una sección determinada, entonces el caudal de alimentación va a definir cuánto tiempo está, en este caso la leche o cualquier fluido, transitando el equipo. Entonces, ya la variable es temperatura caudal, reemplacé el tiempo por el caudal, porque el operador puede abrir o cerrar una válvula para darle más o menos caudal, trabajando con una bomba a funcionamiento constante. Pero resulta que cuando voy a un proceso de automatización y quiero mejorar ese proceso, yo digo el caudal ya no lo voy a regular que vaya el operador y abre o cierre una válvula con flechitas marcadas, posición 1, 2, 3. ¿Qué voy a hacer? La voy a abrir al 100% a la válvula y le voy a meter un variador de frecuencia al motor, y ahora la variable que primero era temperatura, después pasó a ser caudal, ahora es la frecuencia a la cual hago girar el motor, que define el caudal, que define el tiempo. Entonces sí puedo ir reemplazando las variables de control por otras que van apareciendo producto del cambio tecnológico de la automatización. Pero la variable, en realidad, la variable va a ir cambiando, pero el objetivo del proceso va a seguir siendo el mismo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, sí, claro, porque imagino cuando decía usted cómo se hacía antes un queso, estabas 2 horas, ¿viste? Y ahora la optimización que se logra con máquina es muchísimo mejor. Y también pensaba con el operador, como es el que regula la condición, póngale, capaz yo estoy yendo a un extremo, ¿viste? Pero pienso, capaz ustedes pueden, como dijeron que iba a ser difícil, capaz meter ese tipo de trampa de decir, la condición de salud de un operador, ¿puede ser una variable de proceso? No. Primero, no hay preguntas tramposas, no hay golpes bajos, no, para que nada pensemos. capcioso. Sí, o sea, para que pensemos. No hacerla fácil En cualquier regalada. trabajo, la condición de salud del trabajador tiene que ser muy buena. En cualquier trabajo. Claro. No hay una cuestión que... No, evidentemente, insisto, nosotros cuando desarrollamos esta materia siempre hemos pensado en que ustedes al final del cursado logren adquirir el hábito y la práctica de lo primero que hacen cuando se acercan a un proceso tecnológico en nuestra materia, pero también a un proceso administrativo, es investigar cuáles son las variables más importantes que afectan al proceso. Las variables en un proceso son infinitas, pero tenemos que arrancar por lo más básico, lo más importante, lo que más impacta. Y en este caso, la materia desarrolla las principales variables. Después, en cada proceso, en cada equipo, lo mismo nos va a pasar cuando veamos petróleo, revestimiento. Hay una infinidad de variables. Lo que hacemos es acotarle el lenguaje para que trabajemos en esa línea de pensamiento, siempre diciendo piensen y analicen las variables básicas de todo proceso. No todas. ¿Se aclaró un poco? Sí, no, era para saber cómo encarar el análisis, ¿no? Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Duda? Profe, yo quería consultar, en la clase de industria alimenticia no llegamos a ver leche en polvo. ¿Entra ese tema? No. Ok. Profe, ¿qué son las esporas en la industria alimenticia?
las esporas es, a ver, te voy a poner un ejemplo que no es el más feliz, pero es altamente probable que te quede claro con eso. ¿Vos alguna vez viste un quirquincho o un armadillo? Sí. Bueno, viste que cuando el animalito se cierra, tiene una cobertura exterior muy dura, muy difícil de penetrar por cualquier cosa. Bueno, Sí. en microbiología, los microorganismos, algunas familias de microorganismos tienen la capacidad de esporular. Otro ejemplo un poco más fácil, es como, a ver, como si fuera el gusanito de la seda, que de pronto está en forma de gusano y por momentos se envuelve en una cápsula. Esa cápsula, que es la espora justamente, tiene la capacidad de segregar una serie de sustancias que lo recubren y le dan mucha protección a los tratamientos térmicos y a los productos químicos. Entonces son difíciles de matar con desinfectante o necesito elevadísimas temperaturas para poder eliminarlo. Ejemplo, una espora de Clostridium botulinum, yo necesito por lo menos 130 grados media hora. Ningún alimento resiste semejante paliza térmica. Entonces, conclusión, no puedo eliminar Clostridium botulinum por un tratamiento térmico. Tengo que hacerlo por otra vía. Pero para respondértelo, es una manera en que los microorganismos, cierta familia de microorganismos, secretan sustancias que lo recubren y lo protegen a lo largo del tiempo para poder sobrevivir cuando las condiciones del medio en el que se encuentran no son las adecuadas para una reproducción. Entonces, se preservan de esa manera hasta que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. ¿Se entiende? Entonces sería como una capa protectora de los microorganismos, digamos. Tal cual, es una capa protectora autogenerada por el microorganismo cuando las condiciones del medio en el que está son inhóspitas o inadecuadas para que él se pueda seguir desarrollando y multiplicando. Acuérdate que la célula nace, vive, se reproduce y muere. Y Sí. los humanos hacemos lo mismo. En biología es así todo. Entonces la tendencia es la supervivencia y la tendencia natural es a la reproducción. Cuando esas condiciones no se dan, algunos microorganismos tienen la posibilidad de secretar estas sustancias que lo protegen. Otros no, directamente mueren. ¿Sí? Bueno, en este caso Bien. las esporas tienen esa posibilidad de recubrirse y protegerse. Bien, entonces con todos los procesos para la leche, el queso, la crema, lo que busco es romper esa espora de esos microorganismos que Claro, germen. exacto. No, a ver, el único proceso que es capaz de destruir los esporulados es la esterilización, porque estoy con temperaturas arriba de 140 grados centígrados. Ningún proceso de pasteurización, termización, etcétera, puede eliminar una espora. El único proceso térmico que le destruye la espora es la esterilización. ¿Está claro? Bien. Sí, gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, nos veremos el viernes que viene, Dios mediante. Entre martes y miércoles les publicamos el horario, va a ser dentro del horario de clase. ¿Ustedes después de la materia nuestra de los viernes tienen otra asignatura? No, profe. Bien, ok. Entonces no hay drama que la hagamos a distancia. Perfecto, buenas noches. Bueno, chicos, Gracias. buenas a los Chao, que profe. asistieron. Nos vemos. Chao, profe, gracias. Gracias.